Buen día. Recibimos en Buen Día. Buen día. Buen día. Agradecerte desde el corazón de que continúes con nosotros a través de Super TV 55. Recibir en nuestro espacio es un placer porque ya le está cómodo, ya le hizo feeling con este equipo detrás de cámara y tener esta conversación con él. Sabemos que son muchas las informaciones que vamos obviamente a desarrollar y vamos a hablar de esta historia de éxito justamente. Recibimos en Buen Día el comunicador, emprendedor y estratega digital, CEO de la Casa Creativa, Joan Marte. Bienvenido. Bienvenido, buen día. ¿Cómo estás? Bien de presentación, muchísimas gracias, Ariela. Tú también a mí. Bienvenido, buen día. Qué bueno tenerte con nosotros. Yo sé que iniciar la semana, sacar un poco de tu tiempo, de tu tan atareada agenda, significa mucho y para nosotros es muy valioso. En tan poco tiempo, como dije hace poquito, con 27 años, es increíble lo que has logrado. Siendo comunicador corporativo, crear tu propia empresa a través de crear oportunidades de una forma u otra. ¿Cómo llega la conceptualización de la Casa Creativa? Bueno, fíjate, tú mismo lo dices, creo que la edad pues simplemente el número, pero el hecho de uno crecer en una familia que te ha inculcado el hecho de emprender, de luchar por tus sueños y de no tenerle miedo a cumplir tus metas, me hizo a mí eso de emprender mi negocio. Y eso quizás al principio, cuando tengo la oportunidad de decirlo, no era una casa, quizás no eran esos mis planes. Y vamos a decir que los planes de Papá Dios son tan perfectos. Amén. Que todo se va dando. Que todo se va dando, pero de una forma increíble, de una forma tan organizada, tan bien estructurada y demás. O sea, inicialmente, pues yo llegué aquí a Santiago en el 2019, porque no soy de aquí, soy de La Romana. Es una sorpresa para Pero mí un leerlo. extremo, Sí. Joan. Dentro No, de pero los si te apuntes. cuento, yo he andado casi el país completo, porque yo soy de Oh. La Romana, pero viví 4 años en Santo Domingo. Y luego de eso vine para acá, para viniste a Santiago. Santiago. Pero toda mi familia es de San Francisco de Macorís. Pero una O sea, que mezcolanza. salir de la zona de confort para ti nunca ha sido un reto, se te da fácil. Se me da fácil, en verdad. Y creo que eso es una de las grandes ventajas que me ha permitido dar pasos sin tenerle miedo a esos resultados. Porque sí he aprendido a caerme, a tropezarme, a guayarme las rodillas, pero me he sabido levantar. Y sobre todo agarradito de las manos de Papá Dios. Tú tienes Amén. una Qué mente bello. creativa. Por eso, de hecho, por eso se llama así tu emprendimiento. Tiene que ver con la creatividad. Y cuando tú tienes una mente tan creativa, hay una plaza que no podemos ser mezquinos. Quizás es más amplia para poder darle rienda suelta a esa creatividad que es Santo Domingo. ¿Por qué tomar la decisión de venir a Santiago? Bueno, fíjate, en ese momento mi abuelo paterno tenía cáncer y ellos se iban a mudar, son de San Francisco de Macorís, vivíamos en La Romana y ellos se iban a mudar de La Romana a San Francisco de Macorís, ya por el estado en el que él estaba. Y yo daba todos mis viajes los fines de semana de Santo Domingo a La Romana, de Santo Domingo a La Romana, todos los fines de semana, a visitarlo y eso. También mi en ese entonces novia, ahora esposa, vivía en La Romana y en ese momento ya iba a venir a vivir a La Vega, ella es de La Vega. Entonces yo dije, bueno, se me van las dos personas por las cuales yo cojo carretera todos los fines de semana, se me van para el Cibao, déjame irme para el Cibao también. Así de simple. Así de simple, yo estaba a mitad de carrera y yo decidí venir aquí a Santiago. Ya en ese momento la novia mía, bueno, la esposa mía no llegó a venir aquí a La Vega, sino que ya yo tenía que dar los viajes de Santiago a La Romana, gracias. Ay, Dios mío. Pero sí mi abuelo llegó a mudarse aquí a San Francisco y bueno, me permitió tenerlo cerquita 2 meses después ya de venir. Entonces, creo que esa fue una de las razones principales por las cuales yo decidí dar ese gran paso de haber pasado por una transición de mi lugar de crecimiento, de crianza, que era La Romana,
a llegar a Santo Domingo y ya luego entonces volver a conocer personas, volver a tocar Empezar puertas, de cero prácticamente. empezar de cero. Mira, definitivamente que tú eres la definición de que yo voy detrás de lo que quiero. Sí. Eso es así. Si lo quiero, si son parte de mis afectos, no importa dónde estén, yo me voy a movilizar. Cuéntame cómo llega a ti la Casa Creativa, cómo llega la idea de crear este espacio que viene a llenar en Santiago una necesidad, Sí. porque teníamos el formato muy marcado de las cabinas. Sí, tenemos aquí varios estudios con ese formato de cabina. Tú vienes a darnos ese plus que ya estaba en Santo Domingo, que estaba prácticamente en sus cimientos, y lo tenemos en Santiago con unos espacios pensados y creados justamente para eso, para tener conversaciones increíbles y que pueden ser muy versátiles también. Y fue justamente esa la razón por la cual decidí optar por abrir espacios de podcast, porque en ese momento, fue apenas hace un año aproximadamente, había la necesidad aquí, principalmente en la ciudad de Santiago, de espacios totalmente personalizados que se adapten al proyecto de cada quien. Sí. Sí habían espacios, pero era lo mismo, era la misma cabina, el mismo fondo, la misma mesa, y todos los proyectos uno se daba cuenta que grababan en el mismo espacio. Mi intención con la Casa Creativa desde el principio fue brindarle variedad, el hecho de personalizar tu estudio desde el fondo, desde el mobiliario, desde los sets, porque ahora mismo contamos con 3 estudios de podcast en la Casa Creativa y un estudio de fotografía en el segundo nivel. Entonces era eso, y no quizás solamente, yo siempre le he dicho, nunca he querido que las personas lleguen a la Casa Creativa, graben su podcast y se vayan. Sí. Para nada, mi intención es brindar una experiencia a las personas que lleguen y que vean el estudio de fotografía y se les monte de una vez y creen su contenido, que mira, este es instagrameable, o sea, pues vamos a crear contenido. Salen en la primera reunión. De una vez. Tú eres un freco. De una vez. Y la Casa Creativa, como su nombre lo indica, yo que he tenido la oportunidad y el privilegio de visitarle, es una casa por fuera, pero automáticamente tú entras, la creatividad está en el aire. Sí. Y cada lugar tiene un concepto distinto, tiene una magia, y eso se puede lograr o se logra cuando hay una pasión y hay una historia detrás. Y yo creo que tú has querido contar tu historia a través de la Casa Creativa, pero me gustaría que tú le hables al público televidente todas las cosas o todos los servicios que ustedes ofrecen allá, porque es increíble. Sí, tal y como lo dices, las personas que han tenido la oportunidad de ir a la casa llegan y cuando entran dicen, yo nunca me imaginé que iba a ser así. Porque, y es como dice Adalberto, hay distintos espacios. Tenemos una zona ludus, que es la sala de recreación, donde hay muchos juegos de mesa, donde hay snacks, donde hay una pantalla, también hay una sala de reuniones, hay diferentes estudios, desde el estudio Meraki, el estudio Cayos, que cada cual tiene su característica, tiene su esencia distinta. Magnífico. Y que ya uno se lo ofrece de una forma muy específica al cliente dependiendo de su proyecto. Pero en la Casa Creativa nosotros desarrollamos lo que es la producción, grabación y ejecución completa de podcast, el manejo y gestión de redes sociales a nivel corporativo principalmente, cobertura de eventos a nivel de fotografía y video, streaming, branding y hasta ahí lo dejo. ¿Cómo así? En el futuro vamos a trabajar para ampliar los servicios, pero desde ya es que es increíble, de verdad, lo que pasa allá. En el tema de producción, ustedes también aportan. O sea, si yo llego con la simple idea y el querer hacer un podcast, pero quizás no tengo, porque es que el tema de producir, y es lo que hablamos nosotros tras bambalinas, al menos un podcast es mucho más meticuloso, aunque tú lo veas súper relajado. Tú lo puedes ver súper relajado, pero hay un proceso creativo detrás muy inmerso. ¿También ustedes se encargarían de esa parte? Sí, y fíjate que han llegado muchas personas, tal y como tú mencionas, que tienen algo que aportar al mundo y han identificado que el podcast es lo que mejor se adapta a su proyecto. Muy bien. Y no tienen ni siquiera los conocimientos de cómo publicar en Instagram, de cómo hacer una historia en las redes sociales, ni siquiera de cómo manejar un canal de YouTube. Entonces, creo que es una de las grandes ventajas que le hemos ofrecido a nuestros clientes, de que no solamente nos preocupamos por la grabación,
por la personalización del estudio y la edición de los podcasts, sino también que metemos manos en el tema de la, Muy de la bien. ejecución, de cómo publicarte en el canal de YouTube, de cómo publicarte en las plataformas de Spotify, de Instagram y demás, y le damos esa asesoría a los clientes, pero hay algunos que dicen, encárguense de eso ustedes y ya yo me encargo de lo que me corresponde. Entonces, creo que esa es una de las cosas que ha consolidado el servicio de podcast, que las personas no solamente reciben el video final y ya, te soltamos ahí, sino que está ese seguimiento, vamos a publicarte, y que la Casa Creativa, y muchas personas lo han comentado, siempre trata de dar la milla extra. Sí. Y es que siempre, si le podemos aportar algún consejo, alguna recomendación a cada proyecto, siempre lo vamos a hacer. Qué bueno. Sin querer nada a cambio, simplemente cuando vemos que la persona tiene esas ganas de echar hacia adelante su proyecto, pues nosotros siempre tratamos de, vamos a darte ese empujoncito, vamos a ayudarte incluso con un invitado. Mira, tenemos este cliente que se puede manejar súper bien con tu proyecto. Y es como que eso, siempre tratamos de hacer crecer y echar hacia adelante pues nuestros clientes que han confiado en nosotros. Ahora mismo tenemos más de 100 marcas Wow. que han confiado en el talento y en la profesionalidad de la Casa Creativa. Y no solamente, cuando yo digo la Casa Creativa, no me refiero a Joan Marte, me refiero a todo el equipo de calidad, de calidad humana que hay dentro de la Casa Creativa. O sea, yo siempre digo que se me llena el pecho cuando hablo de mi gran equipo, que sin dudas alguna, el éxito, no sé si llamarlo éxito, pero el gran crecimiento y la notoriedad que ha tenido la Casa Creativa se debe al equipo que tiene dentro. Qué bueno que tú lo mencionas. Siempre marcamos, no es lo mismo ser un jefe a ser un líder. Tú eres un líder y qué bueno que resaltas el gran compromiso tanto tuyo como de tus colaboradores, y han creado una linda familiaridad y eso es Sí. importante. En el transcurso de esta conversación estaban saliendo fotografías en pantalla y me gusta mucho, me gustaría volverla a colocar. Me gusta mucho que ningún podcast se parece a otro, a pesar de que se graban en la Casa Creativa. Hay una conceptualización, hay un concepto, hay luces, hay una escenografía, y eso era justamente la visión que tenías, que en aquel entonces era una visión de futuro que se consideraba incluso hasta visionaria o muy adelantada a los tiempos, pero qué bueno que lo pudiste lograr. Estamos hablando de podcast, pero una parte interesantísima que ustedes marcan allá son las coberturas, y hay una de manera especial que me gustaría resaltar en este momento, que fue trabajar con las Águilas Ibaeñas. Háblame de la experiencia y cómo llega esa oportunidad y cómo la recibiste y cómo la viviste. Claro, fíjate algo, con Águilas Ibaeñas, pues es una relación que ya tiene varios años, porque yo empecé mi pasantía cuando estaba en la universidad en las Águilas Ibaeñas, trabajando de la mano con Ileana Rosario, que es directora de comunicaciones de las Águilas. Entonces ella es quien me abrió las puertas, principalmente aquí en Santiago, y a partir de ahí hasta la fecha pues ya tengo 5 años trabajando y siendo parte del equipo de redes sociales, comercializadora, publicidad y entretenimiento de las Águilas Ibaeñas. Entonces, vamos a decir que, imagínate tú, ya yo estando dentro de las Águilas Ibaeñas por tanto tiempo y ya todos ellos viéndome en los pasillos, trabajando que en el terreno y demás, a la hora de yo abrir la Casa Creativa, pues está el hecho del podcast. O sea, llega la oportunidad de tener el podcast y de trabajar el podcast de las Águilas Ibaeñas. Entonces fue a través de eso, y adicional a eso, que el editor... y hay parte del equipo de la Casa Creativa que es justamente parte del equipo de las Águilas Ibaeñas. Entonces como que trabajamos muy de la mano. En familia que está. Sí, entonces las Águilas definitivamente que ha sido, wow, literalmente un campo de educación, de conocimiento, de muchísimas bendiciones que me ha abierto el hecho de estar ahí. Y yo digo que no sería lo mismo si no fuera por el equipo que también está en las Águilas Ibaeñas, Lo entiendo. liderado por Ileana Rosario, que es una líder, y fue de ella justamente que yo he aprendido
a desenvolverme en todo esto y incluso a tomar decisiones, se la he consultado a ella. Ella dice, mira, mi sueldo de la casa creativa, eso tiene que estar ahí porque es Pero mucho. tú eres de la romana, Una pero tú eres mentora. aguilucho porque tú eres de la romana. Si tú supieras que sí. Mira. Pero en Dios. No, Mira. Que mira, no, mire, tú eres señores. no, yo me gradué de Santiago en este momento. No, Yo tengo esa no. potestad y se me la dio. No, Pero fíjate. yo soy de Puerto Plata y soy del liceo, o sea que no hay problema. ¿Cómo va a ser? Claro que sí. No te he dicho. También Claro. que tú me caías. No, él se va de Santiago ahora en junio, lo sacamos. Tú eras aguilucha. Pero Con razón nos llevamos mejor. Perdóname. Están los aguiluchos y yo que tengo problemas, o sea, problemas de ansiedad cuando no estamos como es. Fíjate. Por favor. No, mira, los compañeros míos del colegio te pueden asegurar que cuando había esos días de colores, y que por los equipos, ahí era yo el único y una profesora De amarillo. vestido de amarillo y uno decía de que no esté pegado. Y yo, señores, yo siempre he sido aguilucho, pero es porque mi familia, como es de San Francisco de Macorís, Sí. no son de los gigantes, Ok. son de las águilas, Ok. entonces es como que más por eso. Mira, ahora estábamos por una prueba de fuego que no estaba planificada, pero por el apuntador dice que va una prueba de fuego. Ariel y yo estábamos a hacer Wow. preguntas en base a los talentos y podcasts que tienes dentro de la casa creativa. Miren, no me Debes de echen en el responder medio. De manera rápida. De Ellos no manera van a ver rápida. esto, tranquilo. Ah, ok, está recuerden Yo se a lo través envío. de YouTube, Buen Día 55 TV, a la 1 de la tarde esa publicación está activa. Lista. Continuamos. Ready. Ok, el talento que más tarde llega a la casa creativa. Daniel Parra. Ay, Dios mío, te echaron al medio. ¿Y cuál es el equipo? Porque yo sé que como graban, Ajá. pueden grabar en equipo, como más complicado, que tú dices, bueno, llegan las mujeres, o llegaron estos muchachos, hay que estar Todo alineado porque listo. son complicados y son muy exigentes. Si tú supieras que exigente todavía no ha llegado el primero. Es verdad. Y qué raro. Que no. Qué raro. Yo ¿No te creo que es llegado una de las grandes una bendiciones. diva, ni un divo ya? No, todavía Mentira. no. Todavía no. Tenemos que ir para allá porque él tiene que Todavía vivir esa no. experiencia. Él tiene que vivir esa ¿Cómo experiencia. que ¿Cómo va a no? ser? Claro, Joan, tenemos que ir para allá y en modo Joan, diva para que tú vivas la no. experiencia. Espérate, me parece sorprendente porque realmente tú sabes que en temas de comunicación hay como un ego que viene y forma parte de manera natural. No, No hay yo sé. nadie que tenga ese ego, que sea exigente, que Que te mande digan, no, porque en mucho. televisión tal cosa, Esa tal cosa. cámara- Bueno, no tenemos vale. una productora justamente del proyecto de Solo Nosotras Podcast, que Marta Ay, mi Marta. es justamente productora de televisión. Ajá. Entonces, ella quizás es muy exigente, Muy meticulosa. pero como ella dice, yo confío en ustedes, denle para allá. Entonces, uno se queda como que, ok. Después que ella viene con esa cátedra y con las Exactamente. palabras técnicas en comunicación. Exactamente. ¿Cuál ha sido el podcast? Escúchame, puede que suene mal, pero la respuesta va a ser edificante. ¿Cuál ha sido el podcast que cuando inició ella, ustedes decían, no sé si llega a cuajar, si llega a terminar, pero con el transcurrir del tiempo ustedes se sorprendieron porque caló en el gusto popular y tuvo buena receptividad? Justamente tenemos, vamos a decir, un caso de éxito en la Casa Creativa, que es del proyecto de Fumada 34, el único podcast de tabaco que hay en el país. Excelente. Que nos llegó justamente, era justamente uno de los clientes que no sabía ni siquiera publicar en YouTube, y que uno con las cuentas que era, publique esto, mire, los shorts se publican así, y hasta la fecha, pues, él va a pasar los casi 500 suscriptores, ha tenido presencia a nivel de prensa, lo han invitado a varios eventos, y uno dice, cuando él llegó, uno decía como que fácilmente no va a pasar el segundo episodio grabándolo, y hasta la fecha ya tiene casi 2 años, Wow. y ha sido de verdad que todo un éxito. Y el mayor orgullo, Ariela, pregúntale. Exactamente. El top. Exacto, tu top, el mayor orgullo. Y ya después me da el top 3 de tu programa, de lo tuyo favorito, los tuyos. Del CEO, ¿no? Del que visualiza, no del Sí. creador, del que visualiza. Exactamente. Vamos, diache, el top para mí. Ajá. Ponles O top, bueno, top de- 5. lo primero, definitivamente que la carta podcast, hay que mencionar que es uno de los mejores Ok. que se ha grabado en la Casa Creativa. Bien. Que es justamente de Anthony Tejada. Ese es el número 1. Ok, el 2. Del número 2, Tan. Solo Nosotras, Ok. que es nuevo, apenas tenemos como algunos 3 meses más o menos, o 2 meses, pero de verdad que, bueno, incluso tiene una participación próximamente en San Francisco de Macorís, que le hemos visto esos grandes pasos que ellas han ido dando. Entre madres nos entendemos, que aunque quizás ya no sigan grabando en la Casa Creativa, pero fue uno de los, cimientos de fueron los allá. mejores, y los cimientos fueron allá incluso. F en el cast,
que es justamente un podcast de videojuegos, de gamers. Y justamente el host principal de ese proyecto es el editor y director creativo de la casa. Qué chulo, dan Entonces, él definitivamente, bueno, incluso en Santo Domingo los invitaron a un programa de televisión y otro de radio para que tengan presencia allá. Y ese es, vamos a decir que el top 4. Y falta el uno para top cerrar. 5, señores, hay que, bueno, Son muy Águilas dulces. Ibaeñas. Águilas. sí. Entonces, definitivamente no puedo dejar de mencionar. Águilas Ibaeñas tiene que estar ahí dentro de los top No, 5. que viene ahí ya. Viene ahí. Sí, sí. Qué bueno, me gusta mucho y esta conversación ha sido gratificante porque ha sido una persona que has hablado desde la emoción, desde la gratitud y sobre todo desde la pasión. Se ve que tienes mucha pasión y mucho amor por lo que haces y ha sido justamente la clave del éxito porque sí ha sido exitoso. Ya para finalizar, ¿con qué persona o con qué figura te gustaría trabajar dentro de la casa creativa? Oh, wow. Vamos para Santo Domingo. Santo Domingo. Si tú supieras que me gusta mucho la gente de AutoSpot Excelente. y Musa también de Refri Auto. ¿Y Entonces, de Santiago no me dejes Santiago fuera? de ¿Con qué te Santiago, gustaría trabajar? tú sabes que ahora mismo, bueno, ella es de aquí de Santiago, pero estaba incluso en Santo Domingo, Catherine Núñez. Catherine. Sí, ella es muy buena. Ella vive aquí. Catherine vive Ella aquí. vive aquí, Sí, pero claro. está en programa Ay, de Mujeres al Santo Borde. Domingo. Los Mujeres al viernes, Borde. Lleva los viernes. Sí, sí. Gracias, Joan, por acompañarnos. Te deseamos todo el éxito de la vida, que sigas trabajando basado en tus valores, en tus creencias, defendiendo lo que visualizas y va a ser justamente lo que va a hacer que la Casa Creativa se siga expandiendo, porque sé que en algún momento estará la Casa Creativa Puerto Plata, la Casa Creativa Santo Amén, Domingo, amén. porque hemos visto que no le tienes miedo salir de la zona de confort y a quienes creen eso y a quienes no les cuesta salir de donde están acomodados, el éxito es asegurado. Amén. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por este tan grato momento. Bendiciones. Igual, gracias. Vamos a una pausa breve y retornamos con más del contenido de Buen Día. Aún quedan muchísimos invitados especiales que forman parte de este concepto de producción. No te muevas. Yeah.